Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a Tres Valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Patsucuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Cómo se halla vacía la casa, estamos juntos, los reencontrados, sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. Pan, de Gabriela Mistral. Quien medita conmigo hoy es Renata Barchiesi, medicina moderna a la antigua, magíster en ciencias del deporte, lifestyle medicine dedicada a cambios de hábitos desde una perspectiva humana. Esto es Medita conmigo. Bienvenidos y bienvenidas entonces a Medita conmigo, esta primera práctica de gratitud. Siempre partimos con la siguiente pregunta, Renata. ¿Qué notaste durante esta meditación? Calma. Voy a repetir un poco lo que dije el viernes pasado, que no me pasó esta vez, que para contarle a la gente intentamos grabar el viernes pasado, pero hubo un tema de internet y no pudimos grabarlo, pero sí hicimos la meditación. Y el viernes pasado me pasó que me sentía al principio un poco incómoda por estar meditando grabada, pero lo logré soltar. Y ahora, al ser la segunda vez, esa incomodidad ya no estuvo. Entonces es interesante cómo somos animales de costumbre y superamos algo una vez y luego ya no importa. Así que hasta fue interesante eso. Interesante, sí. Entonces, entiendo que durante esta práctica notaste calma y también menos esta reflexión respecto a la sesión anterior, ¿no? Bien, gracias. Okay. Bien. La práctica es súper interesante, ¿no? La hacemos en uno de los programas que se llama de intercuidado basado en atención plena, en las sesiones un poco más adelante, y nos permite ampliar, ¿no?, nuestra visión de cómo nuestro bienestar no es solo individual, sino que está tan interdependiente con tantas cosas que están ocurriendo constantemente, ¿no? Entonces es una forma de darse cuenta de eso y también a través de la gratitud es una forma también de demostrarlo o considerarlo dentro de. Es muy interesante. Gracias. Y es súper interesante porque partí agradeciendo algo y llegué a algo, pero nada que ver. Sí, uno puede llegar hasta todo el mundo, ¿no? Como que al final empiezas a unir. Y es muy bonito también hacerlo en grupo a veces. Uno pone algo en grupo que estemos agradecidos o agradecidas y vemos todo lo que tuvimos que pasar cada uno para llegar a ese momento. Y es literalmente toda la historia de la humanidad en ese momento. Increíble. Increíble. Sí, muy bueno. Gracias. Entonces, la idea es poder conversar un poco sobre quién es Renata, quizás desde el ámbito profesional, ¿no? Porque puede hacer una pregunta muy, muy amplia ahí. Pero ¿qué haces? ¿Cómo llegaste a este camino particular desde la medicina? Y también contarnos un poco de tu libro. Ya, perfecto. ¿Lo tengo por acá o no? Justo ordené un poquito, pero acá está. Pero este es el de Amazon. A ver, mi nombre es Renata, escribí este libro el año pasado que se llama Doctora a Dieta. Soy médico, luego estudié un magíster de medicina deportiva y un diplomado de medicina estilo de vida y algunas cosillas por ahí, pero como persona me caracterizó siempre el tener que hacer dietas, tenía ansiedad, intentaba seguir las pautas alimenticias, pero cuando me cambiabas el horario o la porción, esto me hacía sentir súper agobiada. Estuve muy restringida por la dieta porque era deportista de alto rendimiento en la adolescencia. Entonces cuando dejé este deporte empecé a comer ultraprocesados sin poder parar. Entonces sentía que yo tenía un problema, que yo había nacido con ansiedad. Y era un tema personal porque nunca tuve un problema de examen de sangre ni de físico, ni nada como más allá. Era que yo no me sentía tranquila con esto de subir 2 kilos, bajar 2 kilos, subir 4, bajar 4. Probablemente ni se me notaba porque
soy súper alta, pero yo sentía que no estaba tranquila, que el tema de la alimentación era un desgaste. Después intenté aprender sobre nutrición, bueno, en el magíster, en cursos, cosas por aquí y por allá, y había como un eslabón que me faltaba. Entonces empecé como a ir más allá para sanarme a mí, y ahí me di cuenta de que yo comía sin hambre, que no sabía distinguir cuándo era hambre o cuándo no, que comía porque tenía metido esto de que tiene que ser como 6 comidas al día para tener el metabolismo rápido. Tenía miedo de comer papas, miedo de comer arroz, miedo de comer choclo, pero no me daba miedo comerme todas las tortas en los cumpleaños. Entonces empecé a sacarme todas estas creencias limitantes y aprender a, más que una dieta, a entender cómo funciona el sistema del hambre, de la saciedad, de las emociones, y cómo la industria de los ultraprocesados nos ha hecho creer que somos culpables nosotros, cuando en realidad ellos generan productos que muchas veces son irresistibles, por lo menos para mí. Entonces, esto ha sido maravilloso porque me cambió la vida. Hoy en día ya no es tema como tranquila, es como que toda la energía que gastaba en pensar en esto ahora la puedo usar en mí, en otras cosas. Y siempre pensé que estos rollos eran solo míos. Y cuando empecé a ver pacientes sobre cambio de hábitos, porque trabajaba en la urgencia y me pasé al cambio de hábitos porque me di cuenta que muchas de las patologías de la urgencia se podrían haber evitado con los hábitos, me di cuenta que a muchas personas les pasa lo mismo que a mí, que llegan a las pastillas para adelgazar, incluso la cirugía. Entonces, intentando ordenar un poco lo que yo había aprendido e intentando ser un granito de arena de aporte en este mundo, escribí este libro, Doctora a Dieta, porque yo hacía las dietas, donde explico un poco todo lo que aprendí, los puntos más importantes, con historia entretenida, también con evidencia científica, pero en un lenguaje súper simple y profundo a la vez. Para ayudar a las personas a salir de un poco del círculo vicioso de las dietas como yo pude. Súper interesante, ¿no? Es una historia quizás menos habitual de camino en medicina, y creo que es súper valorable e importante abrir esos caminos, ¿no? En general hay cierta estructura que uno, entre comillas, debería cumplir. Incluso la gente lo tiene tanto en su esquema que te pregunta, ¿no? Como, ay, ¿en qué te especializaste? No, soy médico general. Ah, ok. Como, oye. Entonces es interesante explorar otros caminos, porque efectivamente los problemas hoy en día en salud se escapan muchas veces al ámbito específico de una especialidad. Necesitamos ver nuevas formas más creativas de cómo trabajar, ¿no? Y tocaste varios temas relevantes. Por un lado, cómo las industrias y los contextos culturales y sociales nos pueden hacer llevar a una conducta particular, ¿no? Al otro lado, tu historia personal y cómo verbalizar, conversar y darnos cuenta que nos ocurren cosas similares permite también favorecer el cambio, ¿no? Tocaste temas súper relevantes. Quizás, cuéntanos un poco, ¿qué has notado en cuanto a tu propia experiencia y la de los pacientes que has guiado o facilitado el proceso de cambio? ¿Cómo cambian ese proceso de la relación con la comida? Sí, interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, lo que pasa con los pacientes que me piden hora a mí, que en general, ¿quiénes son los que me piden hora? Porque yo trabajo ahora atendiendo consultas personalizadas, pero también estoy haciendo un acompañamiento grupal. ¿Por qué? Porque siento que la consulta, y me desvío un poco, pero voy a llegar al... siento que la consulta obviamente funciona, pero tendrían que ser muchas consultas para realmente estar apoyando como corresponde al paciente, porque sacarse las creencias antiguas respecto a la alimentación y entrar en el proceso de autoconocimiento no es automático y no es una receta de cocina. Entonces, ahora estoy haciendo un acompañamiento con 50 personas que dura 9 semanas, y ha permitido también que se puedan sentir apoyados y darles mucha más información, y también ahí he ido viendo obviamente más cosas. El tipo de paciente que me pide ahora
es el que ha hecho muchas dietas, incluso se ha operado, ha tomado medicamentos, se ha inyectado, y que siente que comer es muy difícil y que tiene poca fuerza de voluntad. Entonces, para mí lo primero es explicarle que el hambre es una sensación que en el fondo está súper bien regulada. El hambre, la saciedad, que no es al azar, que uno debería aprender a escuchar el cuerpo, así como escuchamos el cuerpo cuando nos da sueño o cuando queremos ir a hacer pipí. Yo no estoy ahora hablando contigo estresada por el baño, no pienso como, oye, ¿voy a hacer pipí ahora o no? Porque son las 11, más de las 11, y a las 11 yo hago pipí, y si no voy a engordar, o si voy el metabolismo, mi cuerpo se va a enfermar. No tengo un rollo con eso. Lo peor que me puede pasar es que me den muchas ganas porque tomé agua y te digo, oye Francisco, ponle pausa, voy al baño y vuelvo. O sea, no hay un desgaste emocional al respecto. Entonces yo les explico que el hambre debería ser un poquito también más así. Como que el cuerpo te avisa cuando le falta comida, cuando le faltan nutrientes, cuando toca comer, con un mecanismo súper bien hecho. Y también te avisa, una vez que estás comiendo, cuando estás bien, con la saciedad. Y este sistema ha funcionado muchos años, por algo estamos todavía acá, existiendo. El problema es que la sensación de hambre y de la saciedad están actualmente un poco tergiversadas con alimentos que no generan saciedad real, que incluso disminuyen la saciedad, como los que traen grasa y azúcar, o con un hambre que se confunde con el hambre visual, con el hambre emocional. También hay mucho tema de neurona espejo, de que si veo que el otro come, yo voy a querer comer. Y también les explico que en el fondo nosotros estamos diseñados para un mundo con escasez, sin disponibilidad de alimentos. Entonces, queríamos comer todo lo que veíamos, hambre visual, para aprovechar, porque quizás no comíamos 2 días más. Entonces, cuando le empiezo a explicar que esto es mucho más simple, que pueden confiar en su cuerpo, y le empiezo a enseñar las sensaciones, les dejo ejercicios para que vayan reflexionando, realmente se les simplifica mucho la vida. Y por ahí es donde yo parto, más que dar una pauta. De hecho, no hago eso, parto como con las bases. Súper interesante, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba, me da la impresión de que evolutivamente hemos crecido en un ambiente, ¿no? Un ambiente, como decías, de escasez, con un ritmo de vida diferente, con disponibilidad de alimentos diferentes, ¿no? Y nuestro cuerpo y nuestra genética y todos nuestros mecanismos se han regulado en relación a ese entorno, y que en los últimos años ha cambiado tanto el entorno con estos alimentos ultraprocesados que generan tanta liberación de distintos indicadores físicos, ¿no? Como que queremos más de eso, más todos los cambios sociales que han vivido, ¿no? Que nos llevan a comer más de este tipo de alimentos, ¿no? O tener una conducta que se oriente más, o más probable que ocurra. Y me llama la atención eso, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo del tema de la orina, ¿no? Es verdad que nadie anda tan preocupado de la orina en el día a día, a diferencia de comer, que si tenemos hora para comer y si no comemos a esa hora, ¿no? Pueden pasar cosas y nuestra cabeza empieza a elaborar tanto. Y de curioso, me hace sentido el hecho de trabajar con estos pensamientos y la meditación. En estos programas tú manejas algo de meditación y pensamiento en relación al alimento. Antes de responderte, te quiero contar algo, que el Manu ¿Sí? también decía, ¿acaso como familia nos ponemos de acuerdo? Ok, vamos todos a hacer pipí a las 11. Entonces, ¿por qué tenemos que comer a la misma hora? Decía el Manu. Ahora, yo entiendo que es distinto. Entiendo que como familia ideal comer a la misma hora, como para compartir, pero uno puede ahí modificar la comida de antes y después. Por ejemplo, las pacientes me dicen, pucha, es que si tomo desayuno con hambre, quizás me da hambre a las 11 y almorzamos a la 1. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Almuerzo sin hambre? ¿Qué hago? Yo, simple, regula el desayuno, que es algo más pequeño, que tú calcules que te alcanza a dar un poco de hambre a la 1 y así almuerzas en familia. Entonces, como que eso se puede ir modificando igual. Ya, sobre la meditación, sí, para mí es importante la meditación, pero también me pasa con el programa. El objetivo del programa es que personas con mala relación con la comida,
con ansiedad por comer, con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2 que no usan insulina, puedan mejorar estas patologías. Ese es el objetivo. Entonces, a mí me daban ganas de poner quizás más meditación o más información sobre otros temas, pero ahí iba a terminar siendo un acompañamiento o más largo o demasiado denso. Porque muchos ya de mis alumnos están como súper bien en el ritmo, pero tienen hijos, han tomado vacaciones y han tenido que ir como desfasados. Entonces tuve que regular cuánto de meditación agrego, entendiendo que no se puede abarcar todo como me gustaría, no es un programa de todo. Entonces lo que hice fue que trabajé con lo que para mí ha sido como más, ha tenido mayor impacto, que les dejé algunos ejercicios de respiraciones simples, entendiendo que la mayoría de las personas que están acá nunca han meditado, entonces no puedo como meterles ejercicio, comida real, aprender a escuchar el hambre y los voy a dejar saturados. Entonces les dejé unas pequeñas respiraciones muy simples y también les dejé ejercicios para comer en atención plena, me enfoqué en eso. Al final igual es un poco como meditación, como a ver, siente el sabor, miremos la comida, respiremos, cuál es mi foco, cuál es mi velocidad, realmente quiero comer. También agregué una clase que fue regalito que la hizo la doctora de Lorenzo sobre Mindful Eating, pero donde también me enfoqué mucho, que es algo que me encanta, es en la visualización. A mí me encanta el tema de la visualización, lo usaba cuando yo jugaba tenis playa, con una psicóloga deportiva, hacíamos visualización muy detallada de todo el contexto que me ponía nerviosa, que me complicaba. Entonces a ellos le agregué mucho la visualización del cambio de hábitos, eligiendo, por ejemplo, un hábito que les complicara. Por ejemplo, mis compañeros de trabajo, después de comer, me dicen que vayamos a comer café y termino con un café y un queque todos los días. Entonces les invito a ese día en la mañana visualizar todo el contexto e imaginar que ellos están ahí en la negociación de como el queque o no, pero al final deciden comerse la fruta que ellos llevaron y comprarse solo el café, o quizá algo más llamativo que las frutas, si no les gusta la fruta, pero otra opción. Entonces le hago imaginarse todo el detalle de no, ¿qué hago? Me como la fruta, ¿qué va a decir la doctora? ¿Qué es esto? Hasta que lo logran, entonces así después se les hace más fácil. O sea, les pongo mucha visualización, yo creo que eso igual es como un poco meditación. Claro, hay ciertas meditaciones que tienen relación con la imaginería, ¿no? Construirse en torno a ciertas ideas, conceptos, valores, imágenes, etc. ¿Sí? Y es interesante porque justamente desde la evidencia el tema de la visualización es una de las formas, ¿no? de cambios de hábito, la imaginería y el contraste entre un hábito y el hábito deseado. Y ese gap de diferencia detectado nos puede motivar a la acción y el cambio, ¿no? Y justamente imaginar todos los contextos sociales también nos permite prepararnos para esa situación. Y quizás esta capacidad que tiene el ser humano de imaginar, que al mismo tiempo nos da ansiedad, ¿no? Podemos imaginar las peores catástrofes en el mundo, lo estamos usando en nuestro beneficio para prepararnos a una situación real que va a ocurrir y cómo nos podemos preparar para tomar una decisión adaptativa y que sea saludable y que nos beneficie y que sea agradable también en el tiempo. Es súper interesante el contraste en la imaginería. Sí. Súper interesante. Y es importante eso que dices de la ansiedad, porque a veces imaginar nos puede llevar, claro, a sufrir de ansiedad o también a una ensoñación excesiva, que es cuando uno se empieza a imaginar mundos fantasiosos imaginarios, igual es agotador. Entonces tiene que ser súper puntual al hábito realista, que es algo que te pasa en lo cotidiano y ojalá no salir tanto de ahí. Sí, totalmente. Prepararnos para la realidad, ¿no? Más que las cosas que nunca van a pasar. Creo que hay una frase habitual que es como: en mi vida tenía muchos miedos, pero solo uno ha sido real. Una cosa por el estilo. Sí, va en la misma idea. En teoría el 90% de las cosas que no imaginamos nunca pasan. O sea, la ansiedad. Puede ser, incluso más quizás en algunas personas. Sí.
Sí, interesante. Y otra pregunta que tenía, que me llama la atención, ¿no? ¿Cómo no es tan habitual que el médico o la médica se abra de su propia experiencia, ¿no? Y eso a veces puede generar una cierta distancia. Y la forma también en que se entrega un consejo, una educación en la consulta también puede ser un poco distante. Entonces, ¿cómo ha facilitado el hecho que te hayas abierto en un libro a contar tu historia con sus luces y sus sombras que te ha llevado a este camino? Uf. Sí, mira, yo creo que nunca me he sentido muy normal, tampoco soy tan especial, pero me cuestioné mucho cuando estudiaba medicina, porque si bien me llevaba muy bien con mis compañeros, me iba bien, no me eché ningún ramo, cumplía, sentía que era distinta a mis compañeros, había cosas que no me hacían sentido, me cuestioné haber elegido mal la carrera, salía de unas clases eternas donde sentía que no había entendido nada y que se hablaban de pura evidencia o teorías, pero no había como un componente humano. Entonces eso me generó mucha frustración. Cuando salí de la U, no quería hacer ninguna especialidad porque tampoco me quería amarrar 9 años a nadie. Y sentía que ninguna especialidad me llenaba. Entonces dije, pucha, ¿por qué no estudié periodismo, ingeniería comercial y trabajé con todo el respeto que eso se merece como una pega más, no sé, que quizás me hubiese gustado más porque me gusta la medicina, pero encuentro que no tengo cabida. Soy como muy distinta, muy chistosa, muy espontánea, quizás soy desubicada de repente. Entonces, nunca he sido desubicada con un paciente, pero sentía como que tenía una parte mía que se estaba perdiendo o que no era valorada, no sé cómo explicarlo bien. Eh, entonces, bueno, igual tenía ahí 26 y llega un momento en que, ahora tengo 33, soy una mujer muy madura. Entonces llega un momento en que ya dije, ¿sabéis qué? Me acepto, soy así, no tengo por qué tener la seriedad que tienen los demás médicos. No lo digo de verdad mala, de hecho yo muchas veces hasta lo envidiaba porque les gustó un camino más tradicional y eso, que también es difícil. Llegó un momento en que me acepté a mí misma, a mi personalidad y dije, ¿sabéis qué? Chao, soy así, tengo un lado como más lúdico y más de querer contar mi experiencia que quizás no es tan tradicional. Voy a seguir mi instinto y voy a ser fiel a mí. Y dentro de todas esas cosas, escribí libros sabiendo que me podían llegar críticas, que quizás hay personas que pueden encontrar que el libro es poco formal porque está explicado muy simple o millones de cosas. Al escribir un libro es como sacar tu corazón y exponerte para que te puedan decir de todo, sobre todo si hay historias personales. Pero en un momento sentí que era lo que tenía que hacer y me afirmé bien y dije, ya bueno, voy. Y estoy contenta y creo que eso falta más en el mundo, que todos seamos más sinceros, tengamos menos careta, porque al final somos todos humanos, todos tenemos miedo y ansiedades y mientras todos seamos más relajados con eso, creo que podemos ayudar más a los pacientes. Sí. Y justamente, ¿cómo lo han vivido los pacientes? El hecho de leer tu libro, de acercarse a ti, de verte en redes sociales y seguir esta historia de vida, ¿no? No, están felices porque muchos cuentan que cuando habían ido a doctores o algunos profesionales de la salud, les tocaba como la doctora mega flaca que los pesaba y les decía, pero ¿cómo no podéis cerrar la boca? Entonces a ellos les pasaba lo mismo que a mí, que se sentían que eran débiles, que eran chanchas, que tenían un problema y cómo no podían seguir la pauta. Entonces han logrado sentirse más identificadas y en general ha tenido muy, muy buena respuesta. Y también ha pasado cositas que no me esperaba, que me han hecho muy feliz. Por ejemplo, hay un doctor que yo admiro mucho, que también lo podría invitar. Voy a mostrar su libro acá, que es el doctor Carlos Telle, que es un psiquiatra que habla de adicción a la comida. Tiene un libro que se llama Obesidad, una enfermedad de salud mental. Yo sabía que existía el hambre emocional, pero me faltaba una patita. Y cuando lo escuché a él hablando en Instagram hace 3 años sobre la adicción como enfermedad, sentí que ahí completé el puzzle y lo admiro mucho. Siempre escucho sus charlas y un gallo súper seco. Y él leyó mi libro y lo subió a Instagram y escribió una reseña muy positiva
diciendo que era un libro que aparentaba ser simple, pero tenía mensajes muy potentes como ahí entre medio, ¿cachai? Como muy más profundo. Como que aparentaba ser simple, pero tenía mucho mensaje. Y una amiga que es internista, que también admiro mucho, me dijo, Rey, yo pensé que iba a ser una novela y he tenido que leerlo lento porque me he quedado pegada pensando. Entonces son cosas que no me esperaba y que me han hecho sentir, como reforzar un poco que las personas que tienen una visión que yo admiro, como que les gustó. Así que contenta. Qué bueno. ¿Y dónde se puede adquirir el libro? Mira, si lo ponen en Google, les va a salir una opción que es Amazon, que Amazon envía en físico para casi todo el mundo y Ujú. también en ebook. De hecho, este que les mostré era el de Amazon. Ajá. Y uno se da cuenta porque Amazon no tiene solapa. Ya. Y ahí esa es una opción. Otra opción que les va a salir es una página que se llama Más que Frutos, que también lo reparte en Chile. Si no, en mi Instagram, en el perfil, pueden ver también, si es que Más que Frutos no tiene, también sale como un contacto de una persona que me ayuda, que también lo reparte para todo Chile. Así que ahí tienen todas las variables. Excelente. Ahí después en los comentarios vamos a dejar el link para tu Instagram y estas páginas para que lo tengan presente. Y si están en Concepción, Manu también los está entregando. Sí, Manu tiene ahí algunos buenas ondas. Manuel es un médico que estuvo en un capítulo anterior del podcast, muy interesante también, y espero seguir conversando, invitándolo para futuras sesiones. Bien, qué interesante, ¿no? Entonces, estás con tu programa, estás con este libro, estás buscando este camino diferente en relación a cómo cambiar los hábitos de las personas, ¿no? En relación a la alimentación y la relación con la alimentación. Y cuéntame un poco el tema del deporte, ¿no? Entiendo que tu máster fue en relación al deporte. ¿Cómo manejas eso? Porque también es uno de los pilares, ¿no? Del cambio de hábito y de la medicina estilo de vida. Sí, bueno, eso fue cuando yo trabajaba en urgencia y sentía que no había cabida para mí en el mundo de la medicina. Qué dramática, ¿eh? No había cabida para mí. Ya, debería haber sido actriz. Bueno, entonces dije ya, necesito estudiar algo que me interese, que no sepa tanto, porque yo fui deportista, pero no sabía de medicina deportiva, porque en la universidad no te enseñan nada. Con todo respeto. Entonces dije ya, me voy a meter a esto. Y me acuerdo que mi cuñado, que yo soy de Viña, que vive en Viña, me dijo, Renata, hazlo online. ¿Cómo vas a estar yendo los sábados a Santiago? Te vaya a aburrir, te imagino, vas a estar arrepentida. Yo dije, no, es que necesito abrir mi círculo y conocer gente que esté metida en esto. Siento la intuición que me va a ayudar, que me va a llevar a un buen camino. Y fue lo mejor que pude hacer porque ahí compartí con muchos kinesiólogos, médicos, deportólogos. Habían también psicólogos, nutri, y estudié este magíster que me gustó mucho, pero me pasaba que me di cuenta que no me gustaba el alto rendimiento. Ya, no me interesaba ser después una médico. También esta es la opción de quizás hacer la especialidad de deporte, la encuentro maravillosa, pero me di cuenta que yo quería ayudar a las personas común y corriente, no sé, señoras que hacen zumba y que quieren hacer algo más que un deportista de alto rendimiento. Entonces saqué mucho el magíster, aprendí, conocí gente, gracias a eso después trabajé en un lugar bacán que me ayudó a buena escala. Estuvo bien, pero a mí lo que me interesa es que las personas se muevan, entonces ahí lo que hago es explicarles también cómo funciona el ejercicio, cómo le hago un dibujito, les explico cómo el ejercicio mejora el azúcar en la sangre, ayuda a la insulina a su trabajo. Un dibujo muy simple que lo hago en Paint, y cuando ellos entienden que en verdad el ejercicio les ayuda a su resistencia a la insulina o a prevenir la diabetes, se motivan mucho. Y cuando ellos no tienen ganas, les da flojera, no tienen tiempo, más que generarle el estrés de tener que hacer 1 hora de ejercicio a las 5 de la mañana, que hay gente que en verdad no puede y no los juzgo, les enseño snacks de ejercicio que son pequeños movimientos de 1 minuto de duración para que hagan durante el día y que como que los motivo a que sientan que su corazón está trabajando, que sientan que sus músculos se movieron, que cada vez que se activen
eso ya ayuda, porque se libera mucha hormona antiinflamatoria solo por activarte aunque sea un minuto. Entonces intento adaptarme mucho al tipo de paciente para exigirle moderadamente y así puedo mantener el hábito por siempre y no que sea un todo o nada, que es lo que pasa normalmente. Súper interesante eso del ejercicio, ¿no? En el sentido de que antes, claro, habían estudios que decían que el ejercicio hace bien, etcétera, pero hoy en día también se está considerando no solo el hacer ejercicio, sino que el tiempo de inactividad bajo, ¿no? Más que hacer ejercicio propiamente tal. Entonces, justamente estos snacks, estas pequeñas caminatas, pequeños ejercicios te permiten bajar la inactividad y eso por sí solo sí tiene un valor en la salud, ¿no? Y según lo que hemos conversado, ¿no? Se repite esta idea de que hay ciertas cosas que todos sabemos que nos hacen bien y que deberíamos hacer, ¿no? Deja de fumar, duerme bien, haz ejercicio, come saludable, ¿sí? Como mantra de cualquier parte. Y en la escuela lo mencionan, ¿no? Pero no tenemos quizás las herramientas tan específicas para que se llegue a hacer ese cambio. Y lo mismo cuando alguien va a la consulta y dice, ¿cuál es el secreto para vivir bien? Deje de fumar, duerma bien, coma sano, haga ejercicio, sociabilice. Es como, sí, ya lo sé. ¿Cómo llevamos ese conocimiento a una acción, a un hábito, e incluso a una comunidad o una sociedad que promueva este tipo de conductas que al final nos van a generar una vida con más satisfacción, más bienestar, mejor salud, mejor funcionalidad y poder disfrutar más, ¿no? En ese sentido. Pareciera que este programa que estás construyendo va en esa línea, ¿no? En justamente generar el cambio de hábito y la mantención. Sí, es súper interesante porque al final muchos dicen, no sé por qué te pido la hora, si yo sé lo que tengo que comer. Como sí sé, quizás tú has estudiado más y sabes incluso más que yo de nutrición, y puede ser, pero a veces somos poco realistas en cómo llevar las metas. O sea, y son todo un tema. Hay personas que se exigen mucho, dicen ya, hoy día me levanto a las 5, leo el libro, hago la meditación, como más sano, y digo ya, vamos a lo básico, a ver, que esto se te haga lo más fácil posible. Hagamos algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo peor que te pasa en el día? Lo peor que me pasa en el día es que llego en la noche, me como todo. Ya, enfoquémonos en eso. ¿Por qué te estás comiendo todo? Y al final te das cuenta de que llega con demasiada hambre a la casa. Cuando uno pasa de hambre moderada al hambre voraz, fisiológicamente te va a comer lo más calórico que encuentres. Ya, te va a llevar un snack que te quite el hambre. No la barra de cereal light de 70 calorías que no alimenta a nadie. Llévate, no sé, almendra, un pote de hummus, qué sé yo. Ya, y en la casa no puedes llegar a planificar, o sea, a no planificar, a improvisar, cansada después de trabajar, no puedes llegar a lo que sea. Tienes que tener listo el plato de comida del día anterior. O sea, llegáis a la casa, ya llegaste sin hambre, tenés la ensalada lista, un plato de lenteja y un hobby para hacer después o algo para buscar gratificación en algo que no sea solamente la comida. O sea, a veces con cambios tan simples bajan de peso, que es lo que están buscando, que lo valido, porque está bien amarse, pero hay gente que también quiere y está bien, se regulan los exámenes y les baja mucho el estrés. Entonces yo intento como, porque esta persona que hacía antes, intentaban llegar a la casa y aguantarse y comer solo lechuga, esa cuestión no sirve, entonces intento hacerle la vida más fácil, que los hábitos trabajen para ellos. Totalmente. De historia personal, ¿no? Yo, en casa no comemos carne, tenemos una alimentación más bien basada en plantas, ¿no? Y eso significa tener que pensar un montón de cosas y algo que noté es que estaba comiendo muy pocas proteínas. Tiene sus consecuencias también en el tiempo. Y fui a una nutricionista para preguntar cómo ajustar mejor mi dieta para alimentarme mejor. Y lo que me di cuenta primero es que me subió mucho el volumen de comida. Y dos, las colaciones me las subió muchísimo también. Noté un cambio gigante, en el sentido de saciedad, de no llegar con hambre a la siguiente comida, comer justo, empezar a regular mejor los tiempos de alimentación, el tema de la saciedad también lo empecé a notar muy diferente, ¿no? Así que es súper interesante cómo nos podemos ordenar con lo que tenemos para justamente regular mejor ese hambre voraz que mencionaste, ¿no? Que llega en ciertos momentos. Y algo que mientras ibas conversando y tomándolo con los temas de los ultraprocesados y toda esta sociedad de compra y de consumo, ¿no?
Hay como esta ambivalencia que por un lado te dice todo depende de ti. Tú eres el que tiene que salir adelante y si lo logras eres un exitoso, un ganador, etc. Pero al mismo tiempo está la misma gente de marketing que dice, mira, si hago estos pequeños cambios, si hago que el supermercado sea más enredado, la gente va a comprar más. Si pongo música a esto, quizás compran más. Si tiro el olor del chocolate, quizás vengan a comprar más, ¿no? Entonces está esta ambivalencia entre decir, todo depende de ti, pero el marketing además dice, ya, pero el contexto igual influye, pero no lo digamos, ¿no? No lo digamos. Que Sí. influye, ¿no? Y la gente lo estudia y hay comerciales y hay un montón de cosas que hace que la gente tome cierta conducta, ¿no? Y al final culpabiliza al consumidor porque no tiene suficiente fuerza de voluntad, ¿no? Súper Sí. interesante esa ambivalencia, ¿no? Social. Sí, sí, totalmente. O sea, que todo depende de ti, de tu fuerza de voluntad, es una falacia. Porque si vemos los índices, ha aumentado mucho el sobrepeso, obesidad, 75% de Chile, 75% tiene sobrepeso u obesidad. O sea, de 4 personas, 3. Entonces tú decís, si esto depende de ti, es que estos 3 de 4 son débiles, no tienen fuerza de voluntad, tienen poco autoconocimiento, no se controlan, son peores personas. Obvio que no es que haya bajado la calidad intelectual ni humana, es que simplemente estamos expuestos ante como estímulos súper normales que te hacen mantener conducta automática sin que uno lo pueda decidir. O sea, la decisión es una falacia, no es así. No es así. Hablaba también con el método, de hecho con el método se llama método 3A, mi acompañamiento. 3A por alimentación, autoconocimiento y actividad física. Les hice una semana solo de clases sobre esto, sobre cómo afecta el ambiente. Porque todo está súper manipulado. Entonces, no se trata de encerrarse en la casa y decir ya no salgo, pero por último cuidar el ambiente más, o sea, lo más que puedas. Si yo sé que en el supermercado me ponen 88% ultraprocesados y muchos productos nuevos cada semana que inconscientemente te hacen querer elegirlos, porque el ser humano está diseñado para elegir variedad. ¿Ya? Porque sabemos que innatamente al comer más variedad vamos a recibir más nutrientes. Nosotros necesitamos comer fruta, verdura, legumbres, cereales, como harta variedad. Entonces cuando sacan productos nuevos, inconscientemente vamos a querer probarlos porque vamos a querer tener toda la variedad. De hecho había un estudio que mostraba que algunas personas le hacían comer gomitas de 7 colores y a otros de 10 colores. Los que tenían de 10 colores comían un 40 y tanto % más. ¿Sabes? Porque querían probar otros colores. Entonces, son tantas las manipulaciones que es bueno un poco conocerlas, manejarlas, saber que esto existe, para uno ir como más preparado. O sea, si yo voy al supermercado, no voy a ir con hambre y voy a ir con la lista de lo que necesito y ojalá no pasar por el pasillo de lo ultraprocesado. O por último, en tu casa no tengas. Para mí no podéis poner una Nutella ultraprocesada diseñada para bypassear todos los mecanismos de regulación del hambre y saciedad que existen con una lenteja que es un alimento real. ¿Cachai? Para mí no caben en mi cabeza decir que son lo mismo. Y también se postula mucho que si alguien no se regula es porque está restringido. Si tú no restringes, la persona como que se regula sola. Y yo digo, cuando yo era chica, a mí nadie me restringía. Era flaquísima, hacía deporte y aún así con 7 años se vio un manjar, no podía parar de comer. Entonces yo creo que hay que ser también súper empático y sacarse a veces los papers de la cabeza que pueden decir que la Nutella es buena, no sé. Y entender que si un paciente te dice que no puede parar de comer un alimento, decirle que se coma solo un poquito es como una crueldad. Y es más fácil decirle que no lo tenga en la casa y que llene su casa de comidas reales que sí le gustan. Papas, carbonadas, legumbres, ¿cachai? Entonces ahí creo que hay que ser súper criterioso y evaluar en cada caso qué es lo mejor. Pero bueno, esa es mi postura. Interesante, ¿no? Se puede armar controversia, pero creo que toda controversia es buena porque justamente es un diálogo que nos permite perfeccionar y conocer más, ¿no? Y acercarnos más a la verdad de las cosas, ¿no? Si justamente nadie es dueño de ella y la ciencia lo sabe, ¿no? Es súper humilde al decir no tengo idea, hago una hipótesis y pruebo si es verdad o no y espero que mucha gente replique para ver si se puede hacer o no y quizás me equivoca, ¿no? Y si no me equivoco bien, y si me equivoco bien también porque descubrimos que no es.
Es interesante eso de la ciencia. Interesante, ¿no? Esta discusión que hay entre lo bueno y lo malo y cómo adaptarnos a la experiencia de cada persona. Y quizás un concepto clave es el sufrimiento que genera esa experiencia a la persona, ¿no? Esta persona que bien dices que quizás tiene ese tarro de Nutella en el closet escondido, fondeado detrás de unas sábanas, unas almohadas, y que tiene la casa con muchas otras cosas, pero está todo constantemente pensando, hoy si me como una, y su vida se empieza a girar en torno a esto y empieza a generar sufrimiento en torno a esto. Entonces algo está ocurriendo, ¿no? Entonces también hay que escuchar ese relato específico que quizás se escapa de la estadística. Creo que también eso es importante, sobre todo en algo tan humano y tan habitual que es comer. Algo que tenemos que hacer obligadamente todos los días, ¿no? Claro, yo entiendo que aquí el objetivo es que la prohibición igual está mal. O sea, yo entiendo eso de cuando a mí me decían no puedes comer dulce, enseguida estaba desesperada. Y aquí lo que yo le enseño a los pacientes no es como prohibir, sino que le enseño a ser conscientes sobre qué es mejor para ellos. Le digo, esto es como elegir a los amigos. Si yo tengo una amiga con la que me junto y termino como angustiada, y después de eso me siento como, no sé, pesada energéticamente y me doy cuenta que mi amiga habla mucho de su defecto físico, lo cual me genera una inseguridad, o habla mucho de temas superficiales, quizás voy a preferir no juntarme con esa amiga. Y si tengo otra con la que me junto y salgo liviana, feliz, no me juzga, puedo ser yo misma y quedo energética, quizás yo voy a preferir esa amiga. Entonces acá yo no les digo no comen chocolate, es que digo vean qué alimentos les generan bienestar en general, no solo esos 2 minutos. El chocolate, si lo vais a poder disfrutar, cómetelo. Si lo podéis disfrutar, te aplaudo, maravilloso. Pero si tú sientes que no puedes estar así, no sé, haciendo el podcast porque sabes que tienes chocolate y que comes uno y después quieres otro, ahí no lo estás disfrutando. Ahí tú perdiste tu libertad. Entonces yo los llamo a elegir más que a prohibir, y creo que ahí está la clave. Interesante. Y en un contexto también, ¿no? Donde hay ciertas cosas disponibles también. Hay un contexto que genera presión social, que creo que también es uno de los temas que tomas en tu curso, ¿no? Como la presión social, del marketing, de la industria, de lo que sea, la cultura, los rituales, etcétera, nos llevan a algo. Así como las papas duquesas en Navidad, ¿no? Que puede ser un común en muchas casas. Es curioso, como un ritual nos lleva a comer ciertas cosas en ciertos momentos. Sí. Clásico. Sí. Y quizás puede ser de interés. ¿Qué consejos o experiencias has escuchado sobre esta presión social o cómo manejar las situaciones de comer en grupo, ¿no? Que es una de las dimensiones del comer en grupo. Atávicamente yo me imagino al final del día, fogata, las cosas que se recolectaron, comiendo y contando historias. Maravilloso. Sí. Oye, hablando de eso, el año pasado, en esta fecha, Semana Santa, hice un retiro en Mantagua. ¿Ya? Y por ahí hicimos un jueguito y comimos. Estuvo súper bueno, estuvo súper lindo, buena experiencia. Ya. Primer consejo, bueno, como repito, esto es de lo que yo creo. Sé que no soy psicóloga ni psiquiatra ni nada, pero me he dado harta vuelta con esto desde que nací, básicamente. Creo que es importante recordar el objetivo principal, que es compartir con las personas. A veces las personas están tan urgidas de si se comen pedazo de torta o no, que eso les quita como el poder disfrutar con las personas, con los seres queridos, y eso es lo que más importa en una reunión social. También lo que importa son tus hábitos del día a día. Yo puedo ir a tu casa, estar de cumpleaños, me como 3 tortas, antes me urgía, le digo, ¿qué importa si en el día a día, de lunes a viernes, el sábado, domingo, mis comidas en general son saludables? O sea, no, más que enfocarse en ese evento, como la gente que se preocupa por Navidad, como, oye, es una tarde al año. Encuentro que esa es una mentalidad como muy de dieta. Si ese día yo hice ejercicio como siempre, almorcé bien y todo, no es tan terrible. Lo otro es, ojalá cuando quieras hacer un cambio de hábito, no decir que estás a dieta, porque ahí las personas empiezan, oye, pero ¿cómo estás comiendo eso si tú estabas a dieta? Entonces terminamos como dando explicaciones o poniendo límites y se vuelve súper incómodo. Creo que es importante decirle a tu círculo cercano que tú estás haciendo un cambio de hábito, que no es una dieta
que un día puede que quieras comer torta y al día siguiente puede que no quieras, y un día puedes decir no tengo hambre, no como nada, y otro día puedes comer más, que en el fondo estás buscando tu forma de hacerlo, que esto va a ser un proceso, que no te juzguen, que te apoyen, que no te presionen, y explicar un poco cómo te sientes. Porque yo veo muchas, no sé, pues, pacientes que dicen que están a dieta. Después el marido les dice, oye, pero ¿cómo estás comiendo? Y ella, explicaciones, pelea, casi que gastáis plata yendo a la doctora y que estás comiendo la torta. Como no, onda, explícale que es un proceso que va a ser largo y que tú vas a encontrar tu propio equilibrio. Y que no es dieta, es simplemente ir sintiendo intuitivamente tu emoción, tu hambre del momento y aprendiendo a tomar la mejor decisión en cada situación, ¿cachai? Y que después uno ya se conoce. Y ahora yo ya sé, yo voy a un lado y ya sé, como que tengo mi flujograma listo, pero esto me costó. Entonces, eso, para no extenderme más, porque podría hablarte mucho al respecto. Entretenido. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, súper. Quizás podamos ir 11, 11. cerrando. Está súper bien, quizás podemos ir cerrando de algún tema. Um, yo quería como mencionar dos cosas que quizás podamos abordarlas brevemente, ¿no? Por un lado, el tema del peso versus otros indicadores, ¿no? Y es interesante que en las escuelas de medicina y otros profesionales de la salud también hay un análisis del peso, ¿no? Nos enseñan a medir. De hecho, dentro de las competencias que debería salir cualquier profesional de la salud, o varios de ellos, es antropometría, ¿no? Saber medir el cuerpo humano. Altura, circunferencia abdominal y peso, ¿no? Y con eso calculamos el índice de masa corporal. Pero hoy en día nos damos cuenta que esos indicadores no necesariamente son indicadores de salud, ¿no? Tienen un abanico más amplio. Y cuando se medía un grupo muy grande, entonces por estadística y por promedios daba algo, pero al final nos damos cuenta que hay personas que pueden estar saludables con sobrepeso y viceversa, ¿no? Que pueden estar con faltas de nutrientes y estar con un peso entre comillas normal, ¿no? Y eso ha generado también una forma de estar pesándose, midiéndose, y también genera un sufrimiento, un malestar o ansiedad, ¿no? El hecho del peso. Que en el fondo el IMC nosotros lo usamos como que fuera una regla de un tipo que lo inventó arbitrariamente y siguió ahí, y que en el fondo entiendo que a nivel poblacional te da como información, pero hay muchas personas que se sienten, no sé, quizás tienen algún sobrepeso por IMC, pero que hacen ejercicio, que comen mayoritariamente sano y que están tan bien y tienen exámenes súper buenos o se sienten súper contentas, y que a veces solo por cómo se ven, el médico las manda a hacer ejercicio, ni siquiera les pregunta si hacen. Yo creo que ese es el tema de la gordofobia médica. No es avalar la obesidad como se cree, es simplemente no tomar conclusiones como precipitadas solo porque alguien se vea más grande. En cambio puede haber una niña que se vea delgada, que todo el mundo le aplauda, y que está delgada porque está con depresión, porque no está comiendo, o porque está todo el día fumando y tomando Coca-Cola Light. No sé, yo creo que también hay gente que no baja de peso, pero hace ejercicio y ya también mejoran sus índices. O sea, no solamente hay que bajar de peso para mejorar la salud. Así que yo creo que esa postura me parece súper amigable, porque el hecho de que alguien tenga que pesarse y que eso sea como el máximo objetivo no sirve de nada. Genera mucho más hambre emocional, más estrés. La gente cancela las consultas el mismo día. La gente no come el día de la consulta para pesar un poco menos, para quedar bien con el nutricionista. O sea, realmente es una locura. Así que también encuentro que es bueno sacar el peso del lugar principal. Quizás no eliminarlo en todos los casos, pero que sea un parámetro más, si es que, pero que no sea solamente como la meta. Tengo que poner a la par también otras formas de medir el progreso que no sean solo físicas, sino cómo te sientes, energía, cómo estás durmiendo. Entonces un poco que vaya como todo englobado y no sea solo el peso. Ajá. Sí, los índices de calidad de vida, por ejemplo, son súper importantes, ¿no? Nos permiten también comparar diferentes condiciones o intervenciones, ¿sí? Y mientras hablabas, el tema de las personas que dicen que tienen un conocimiento particular y lo difunden, ¿no? Desde su escuela, etcétera, ¿no?
Y es interesante que hay muchas personas que se forman en distintos lugares, hay premios Nobel que han dedicado su vida a un tema y que a veces se pueden equivocar, ¿no? Y pueden decir cosas diferentes, ¿no? Y esto nos habla del sesgo de autoridad, que alguien dice algo porque tiene cierta formación o tiene cierta prestigio por algo y no necesariamente está en lo correcto, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la ciencia también, que nos permite a hacer un diálogo abierto, transversal, súper democrático también, porque cualquiera, entre comillas democrático, porque hay que comprender lo que está leyendo, pero aparte de eso, cualquiera que lo entienda puede discutirlo, ¿no? Y empezar a debatir. Eh, y justamente estamos debatiendo ideas más que tiene más títulos, y creo que eso es lo fundamental, saber de dónde nos estamos basando, qué evidencia estamos encontrando, y con el fin último, que creo que en todos eso estamos de acuerdo, que es aliviar el sufrimiento de las personas a través de indicaciones para mejorar la salud, ¿no? Sí. Eso es súper importante. Bien. Wow, hemos pasado hartos temas. Libros, métodos, nutrición, deporte, cambios de hábito, vías no convencionales en la medicina, que creo que también eso es importante. Estoy seguro que hay muchos colegas que les pasa algo similar, están dándole vuelta al tema, ¿no? Tengo que especializarme, no me gusta esto, quiero probar cosas diferentes, y creo que expresarlo y verbalizarlo es algo positivo también para aliviar ese malestar que pueda surgir, ¿no? De seguir un patrón o estándar cultural. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias, Renata, por tu tiempo. Gracias por todo esto, compartir. Y si quisieras cerrar con algunas palabras, tienes acá el espacio para hacerlo. Puedes invitar gente al programa, al libro, o si quieres otras palabras de cierre está bien también. No, primero agradecerte a ti por lo que estás haciendo en Instagram. Encuentro que tiene un equilibrio muy bueno. Me gusta tu Instagram porque es científico pero muy humano, y ese equilibrio es difícil. Así que creo que tienes un talento y un don. Así que gracias por invitarme, gracias por las preguntas, y llamar a las personas a que se motiven a ser ellos mismos, sobre todo por lo que hablaba al final. A mí me pasaba esto, que si hubiese sabido que habían otras opciones en la medicina, hubiese estudiado mucho más contenta. Y ahora yo hago clases en la Andrés Bello. Hace 5 años hago un ramo que se llama médico-paciente en Viña, que es de cómo desarrollar habilidades blandas y aprender a entrevistar a los pacientes. Y les digo a los alumnos que tienen que hacer en verdad lo que ellos quieran, que hay opciones, que se pueden inventar sus especialidades si es que nada les llena, o que, no sé, en peor de los casos pueden trabajar en algo que quizás, o sea, que hay muchas más opciones de lo que piensan, que incluso pueden ser médicos de un barco, o sea, no sé, de un crucero. Y a veces uno parte con algo y termina con cualquier cosa. Ayer escuchaba al Stanislao Bachrach, ¿lo cacháis? ¿No? Ah, lo amo, de ahí te lo mando. Es un ídolo argentino que partió abriendo ratones en Harvard y terminó teniendo de alumno a los tenistas profesionales argentinos. O sea, él decía, una parte de nada que termina en otra cosa. Entonces, invitarlo a todos a ser ustedes mismos, a seguir su intuición, atreverse a seguir caminos distintos si es que no quieren. Y si también quieren seguir un camino tradicional, maravilloso, pero ese sería mi mensaje final. Y gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, llevamos como 1 hora hablando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Uniéndonos con esa práctica de gratitud, gracias a todos y todas por seguir este podcast. Como siempre, pueden apretar me gusta o seguir o suscribirse o lo que sea en la plataforma que están haciendo y compartirlo a las personas que tengan. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Gracias, Renata, que te vaya muy bien. Igualmente.